Hola de nuevo. Durante el proceso de esta acuarela te voy a contar las virtudes de la técnica y sabrás por qué debe ser tu nuevo pasatiempo. Muy bien, vamos a empezar con el croquis. Lo primero que hago es trazar una línea imaginaria. Esta va a ser una referencia para ubicar la altura de las personas que vamos a integrar en la escena. Después voy a trazar una línea vertical. Esta línea vertical no es imaginaria, esta sí tiene que ver con la escena que estamos pintando. Entonces esta línea que estoy trazando es el vértice en este volumen amarillo que está al frente. Bien. Voy a continuar a hacer un volumen, un rectángulo, que es la forma que tiene este edificio amarillo. Bien. Después voy a empezar a dividir este volumen, que tenemos 4 niveles. Tenemos 4 niveles donde vamos a tener las ventanas. Hago aquí un poco la división. Estas líneas que estoy trazando van a ir en blanco. Vamos a hacer una reserva de blancos. Entonces es importante trazarlo. Hago, por ejemplo, otra línea por acá. Esta línea corresponde al volumen que tengo aquí al extremo. Listo. Tengo aquí otro volumen más pequeño, pero este volumen corresponde, me parece que a este nivel. Entonces voy a crecer la línea y hasta aquí voy a tener este detalle. Bien. Entonces ya estoy generando aquí los volúmenes. Voy con otra información un poco más pequeña. Por ejemplo, esta carpa. Bien, tenemos una carpa por acá. Vamos a integrarla más, que no parezca cortada. Luego otra carpa al fondo. Bien. También voy a trazar ya de una vez la perspectiva. La perspectiva de esta fuga. Bien. Unas cuantas líneas. Y listo. Bien. Voy a trazar las ventanas que tengo de este lado. Igual las ventanas tenemos un marco en blanco para dejar la reserva. El trazo tiene que ser muy simple. Vamos a darle detalle con la acuarela. Entonces vamos a detallar lo menos posible. Por ejemplo, los barandales los vamos a colocar con acuarela. ¿Sí? Ahora ya, voy a trazar unas cuantas figuras humanas que están aquí al frente. Un par de ellas, otro por acá. Y listo. Y aquí, debajo de las carpas, voy a colocar estas personas que están sentadas en estas terrazas. Me importa definir la cabeza y el torso. Las piernas se van a confundir también con las patas de las sillas. Ok. Coloco esta ventana. Acá tengo un árbol. Y ya estaría listo el croquis. Vamos con la pintura. Muy bien, vamos con la pintura. Voy a empezar a pintar con un azul ultramar la parte aquí del cielo. Respeto aquí las áreas del edificio. Voy a ocupar un poco más de azul ultramar. Bien. El proceso en la acuarela es trabajarlo en capas. Entonces
por el momento vamos a generar el primer registro de color. Vamos a usar, como este azul ultramar, vamos a usar amarillos para pintar la fachada. Entonces, de lo que se trata la acuarela es de generar continuidad. Me refiero a que este azul que había pintado al inicio, voy a buscar que se conecte con estos tonos cálidos que ya estoy pintando. ¿Sí? Vemos aquí el escurrimiento de la acumulación de color azul. Trato que se conecte con estos amarillos. Bien. Juego aquí la mancha. Trato de respetar algunos blancos que tengo, por ejemplo, aquí al borde de las ventanas. Bien. Pero otra vez vamos a tratar de respetarlos. Bien. No pasa nada si en alguna parte nos llegamos a comer un área blanca. Bien. Y otra cosa, en la acuarela vamos a trabajar en áreas pequeñas. Sí, vean, me refiero, doy la pincelada, vuelvo a tomar color, deposito el color, vuelvo a tomarlo. Sí, áreas pequeñas. El discurso o el movimiento es este. Dejo el color, vuelvo a tomar y listo, y así voy. Y voy pintando de forma uniforme, ¿ok? De lado a lado, hacia abajo. El papel está inclinado, es muy importante para jugar con la gravedad a nuestro favor, para generar una caída. Bien. Entonces, recuerden, muy importante, áreas pequeñas. Pinto también esta fachada. Recuerden que trabajamos este sistema de capas, entonces no pasa nada si pinto este volumen de este color como siena, porque ya en otra capa podré darle sombra. Bien, en esta primera capa estoy generando las luces. Entonces es importante reservar estos blancos, por ejemplo aquí los de la carpa, los voy reservando. La parte al interior de las carpas igual llevan tonos de sombra, entonces no pasa nada si pinto ahorita todo de este color amarillo. Bien, voy llevando la mancha, perfilando las áreas que voy a dejar en blanco, las cabezas de estas personas, por ejemplo, también. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar solo agua limpia para bajar la mancha. Si acaso voy a agregar un poco de azul ultramar para que se vean unos grises más neutros. Listo, y voy bajando la mancha por aquí y listo. Así quedaría esta primera aguada. Voy a levantar estas gotas que están por acá y así quedará la primera aguada. Voy a secarlo y continuamos con la segunda. Listo, ya quedó seca y voy con esta segunda aguada. ¿Qué voy a pintar? Voy a empezar a definir el volumen, las sombras. Entonces voy a humedecer un poco esta parte y comenzar a agregar estos tonos más oscuros, pero ligeramente más oscuros. Ligeramente más oscuros. Cuando hablamos de sombras, hablamos de tonos más fuertes que el que tenemos en la primera capa.
pero no hablamos de tonos negros, ¿bien? Difícilmente vamos a llegar a tonos negros en la acuarela. Entonces aquí defino las partes de la mancha. Bien, otra vez, áreas pequeñas, muy importante. Despacio. Vean, por ejemplo, esta línea que estoy trazando es en partes. Es muy importante eso, no hacer el trazo continuo. Bueno, aquí hago estas primeras manchas. Áreas pequeñas. Bien, áreas pequeñas y muy importante, perfilar la mancha. Perfilar me refiero a definir las orillas. Bien. Agrego un poco de pigmento más intenso aquí en la parte inferior. Un poco de azul ultramar con un poco de rojo. Bien. Y vean, o sea, aquí estoy aplicando la acuarela húmedo sobre húmedo. Cuando aplico la acuarela de esta manera, húmedo sobre húmedo, lo que obtengo son efectos más difuminados. Por ejemplo, aquí abajo de las carpas la estoy aplicando en seco, el papel está seco, entonces vean que obtengo manchas definidas, ¿sí? Es la diferencia. Entonces, pero ahorita aplico un poco de agua para generar más imperfecciones, jugar con la mancha. Entonces, yo al aplicar agua, lo que sucede es que donde deje el color, este color se va a empezar a extender. ¿Sí? Se va a empezar a extender. Y es lo que busco. O sea, busco generar ahí un poco de textura, de información, sin perfilar todas las manchas. ¿Sí? Defino aquí un poco la figura humana. Y listo, ahí voy avanzando. Tengo una sombra, por ejemplo, acá proyectada. Y recuerden, áreas pequeñas. Es el truco en la acuarela. Y voy a levantar las gotas que me van quedando. Por ejemplo, esto si yo lo dejo me va a generar un error. Entonces limpio. Con el pincel exprimido voy levantando esto. Ok. Dejo aquí unos puntos más cargados, aprovechando que sigue húmedo el papel. Más cargados de pigmento. Y comienzo a pintar esta sombra. Con un poco más de pigmento, porque esta fachada está más al frente. Genero aquí la mancha, pero aún así, si tengo un elemento lineal como este, otra vez, es pintar en áreas pequeñas. Ok. Ahora, ¿qué hago? Voy a empezar a pintar la sombra que se proyecta en el suelo. Tengo una sombra que se proyecta aquí en esta parte. Voy a respetar parte de las piernas de estas personas que están al frente. El movimiento es con un carácter más horizontal. El pincel está cargado del pigmento.
y voy generando esta textura. Esta textura, voy a cargar un poco más de color aquí al frente. Listo. Ok, voy a dejar que se seque y continuamos con la tercera aguada. Listo, comenzamos con esta tercera aguada, donde ya voy a empezar a definir unos cuantos detalles. ¿A qué detalles me refiero? Bien, vamos a empezar por las ventanas. Entonces, cuando pinte estas ventanas, también voy a trazar lo que es la parte de la sombra. La parte de la sombra, para que quede en una sola mancha, se vea todo integrado. Recuerden que la acuarela es continuidad, entonces busco que los tonos verdes que agregué ahora se integren con esta sombra que se proyecta. Bien, y así voy en cada una de las ventanas, dejando los blancos, ¿sí? Un poco más rápido, jugando con el error. Bien, algo muy importante en la acuarela, como les había dicho, es que la acuarela se juega con el error. No buscamos este resultado perfecto. Sí, vamos jugando con el error. ¿Se puede trabajar con un estilo más detallado? Sí, sí se puede trabajar. Sí, o sea, dependiendo el estilo que vayan desarrollando, lo pueden ir trabajando. En lo personal me gusta dejar que las manchas se interprete como información, ¿no? Sin ser tan literal. Es lo que me llama la atención de la acuarela. Su espontaneidad, su portabilidad. Sí, vamos a dejar aquí estos puntos más en azul. Listo, para que igual se interprete como la información de la ventana. Interpretar. Es el concepto que uso bastante en las clases, en los talleres. Buscamos interpretar la información. Listo. Coloco también un poco de detalles en esta misma fachada. Bien. Detalles que también juegan sería como imperfecciones. Ruido. Estamos metiendo ruido a la escena. El pincel aquí está seco, muy seco, con el pigmento muy concentrado. Sí, para que me dé este efecto como si fuera un marcador. Sí. Comienzo también a pintar unas cuantas imperfecciones en esta fachada, donde está la inclinación. Sí, unas cuantas líneas y muy suaves para no quitarle protagonismo a este juego de luces. Ok, vamos aquí avanzando, nos falta la sombra proyectada en esta fachada. Dejo aquí el área, otra vez preparo el área con un poco de agua y voy a agregar un color más cargado, más saturado. Bien, para que nos genere
este juego de colores. De eso se trata la acuarela, de ir combinando tonos, que en una sola mancha podamos transmitir más información. Vean, aquí estoy agregando un poco de morados, pero es una primera capa que está muy suave, y voy a agregar un color más intenso para que nos ayude a generar esta profundidad. Pero este color más intenso voy a dar una serie de puntos nada más, y voy a dejar que el accidente empiece a suceder. Ok, eso, accidentes. Generar accidentes. Bien, voy a dejar descansar esta parte y voy con el interior. ¿Qué sucede debajo de las carpas? Bien, vamos a pintar qué sucede debajo de las carpas. Debajo de las carpas tenemos estas personas, entonces vamos a interpretarlas. ¿Sí? Una serie de puntos. Estos puntos vendrían siendo las cabezas, manchas más grandes que se interprete como el cuerpo, y vamos a tener un juego de líneas verticales que se interprete como el juego de las sillas. ¿Sí? Estas personas están aquí sentadas, se ven a lo lejos, por eso un poco más oscuras, sin definir. Dependiendo la ubicación de esta información, va a ser el grado de detalle que va a llevar. Bien, entonces por eso vamos a simplificarlos en estos tonos oscuros. Pero no solo vamos a pintar las personas, o sea, también va a haber, por ejemplo, la estructura de las carpas. Va a haber mucho más información, entonces también la agregamos. Sí, no es una carpa, tenemos varias. Sí, ¿qué sucede por acá al fondo? O sea, en los muros tenemos manchas, tenemos ¿qué hay? Vamos a interpretar toda esa parte. ¿Sí? No nos vamos a quedar solo en la figura humana. Si nos quedamos en la figura humana, se va a ver corta la información. Entonces, por eso estamos agregando más ruido, para que ahora sí genere esta sensación de que está pasando algo debajo de esas carpas. Bien. Las dejo descansar y me voy con la figura humana que están aquí al frente. Aprovechando que dejamos los blancos, vamos a dejar que el torso sí se maneje en blancos. Vamos a imaginar que es el verano, entonces se proyecta mucho la luz. Quizá un tono muy suave de azul. Empezando por la cabeza, vean cómo voy bajando la gota. El pincel aquí está seco, muy seco. Y voy a generar las piernas en una sola pincelada. En un solo movimiento. En un solo movimiento. E imaginando que lleva aquí un bolso. Listo. La dejo secar. Voy con esta otra persona. También voy a dejar los blancos que habíamos reservado. Voy a trazar las piernas. Y listo. Entonces voy a dejar que se seque y ya vamos con esta última capa que son detalles.
Bien, vamos con esta última capa, donde voy a pintar detalles. Y aparte de detalles, lo que significa esta capa es que voy a empezar a saturar mucho la escena. Bien, voy a dejar algunos puntos muy cargados, como por ejemplo aquí el árbol. Para hacer el árbol o los árboles voy a presionar un poco el pincel sobre el papel para generar textura. ¿Sí? Genero aquí textura. Es muy importante presionar el pincel. Y en los bordes voy a dar una serie de movimientos más suaves para que se interprete el follaje. Y listo, va a ser un árbol que está aquí en la esquina, sin darle más información. Y por ejemplo, la fachada se va a quedar aquí sola, entonces vamos a agregarle un poco más de pigmento. ¿Sí? Que se interprete esta información. Un poco de sombra más puntual en la fachada de aquí al fondo, muy puntual. Vean, este movimiento que hago es para exprimir el pincel, es para exprimir el pincel, entonces para dejar la mancha aquí fija, que no se extienda. ¿Sí? A veces el error cuando aplicamos esta última capa de detalles es que el pincel lo llevamos con mucha agua, entonces al momento de que entre en contacto con el papel, ¡pum!, se escurre todo el pigmento. Entonces vamos así, despacio, con el pincel exprimido. Ok, nos faltaron aquí unos detalles en las carpas. Hay una sombra que se proyecta, vamos a pintarla también, pero igual, como el área es muy pequeña, voy a exprimir el pincel primero. Y así una línea muy suave. Otra de este lado. Y otra por acá, ¿sí? Estoy aplicando este color en seco. Y vamos con la sombra que se proyecta en los cuerpos que tengo por acá. ¿Sí? Es un color mucho más oscuro, más espeso, que me genere el volumen. Que me falta también la sombra que proyectan, ¿no? Estos cuerpos. Estaba usando un azul ultramar para esta sombra en el suelo. Y bien, ¿qué otra información? Bueno, puedo agregar un poco de tonos más saturados. Estos tonos rojos en algunos lugares de la escena. Con el dedo puedo igual difuminar la información. Esta persona lleva aquí una camisa de rayas. Bien. Tal vez aquí en el fondo, con estas personas, hay algunos puntos en rojo también. ¿Qué otro detalle? Bien, voy a generar un poco de profundidad a la escena, agregando estas líneas. Vean estas líneas. Para generar la fuga que tenemos en la escena. Muy suaves, sin llegar a tanta definición. Y yo creo que así estaría lista la escena. Muy bien. Espero que les haya gustado este proceso en la acuarela. Lo estamos aplicando aquí a la figura humana. Fue una escena con mucho contraste. Esto ayuda porque podemos ya abarcar mucha información en dos capas. Recuerden que la primera capa fue donde empezamos a transmitir la luz. La segunda capa fue la de las sombras. Y ya con esas dos capas teníamos casi el
el 70% de la escena terminada. Entonces, este es el proceso que vamos a ver en nuestros talleres presenciales y en línea. Si quieren ver otra demostración, pueden regresar a la página web somostrazo.com y ahí hay un par de escenas, hay como 3 escenas completas, un poco más elaboradas, donde igual pueden ver y apreciar este proceso. Bien. Entonces ya aquí estoy dando los últimos puntos. Entre más información, entre más caos, más ruido, se va a interpretar un poco más realista la escena, ¿no? Entonces ya esta información que estoy agregando, pues está de más. Está de más para generar estos detalles, ¿no? Por ejemplo, me faltaron los barandales. Pero vean que la información no está detallada, o sea, no es perfecto la pincelada, el trazo. ¿Ok? Es lo que quiero que se lleven de la acuarela. La acuarela es muy, muy libre. Es muy libre y podemos generar escenas muy bonitas, muy buenas, sin llegar al detalle. Y listo. Así quedaría la escena. Si este proceso te gustó, tengo buenas noticias para ti. Hay 3 maneras de aprender acuarela con nosotros. La primera son los talleres presenciales que tenemos en diferentes ciudades y países. La segunda, tenemos los talleres en línea que se imparten vía Zoom. Y la tercera son los cursos en video que puedes mirar en cualquier dispositivo. Toda la información está disponible en nuestra página web somostrazo.com. Recuerda que puedes encontrar demostraciones gratuitas y los calendarios de nuestros próximos talleres.